El largo camino a casa parecía seguir y seguir. La carretera se extendía delante del vehículo, infinita. Los rayos de luz que atravesaban las copas de los árboles daban en la ventanilla, lastimando sus ojos. El entorno estaba lleno de profundos árboles verdes que formaban un bosque alrededor de la carretera. El único sonido era el ronroneo del motor de los coches. Era un día tranquilo. Aunque el viaje parecía agradable, estaba muy lejos de serlo. La conductora, una mujer de mediana edad, vestía una camiseta de cuello en V y un par de pantalones vaqueros. Adornaba sus orejas con pendientes de diamantes, que soltaban destellos de vez en cuando. Tenía los ojos de un tono verde oscuro, cuyo color resaltaba gracias a su camiseta y a la iluminación. Ella sería como cualquier madre de mediana edad, de no ser por sus profundas ojeras color berenjena. La expresión de Connie Rogers era sombría y triste, a pesar de que sus líneas de expresión sugerían que sonreía a menudo. De vez en cuando miraba hacia atrás en el espejo retrovisor para poder ver a su hijo en el asiento trasero, que estaba encorvado parcialmente, tenía sus brazos apretados alrededor de su pecho y su cabeza presionada contra la ventana fría. El muchacho carecía de apariencia normal, cualquiera podría ver que algo andaba mal con él. Su cabello castaño desordenado estaba en todas las direcciones, y su piel pálida, resaltaba por la iluminación. Tenía ojos oscuros, a diferencia de su madre, él llevaba una camiseta y pantalones blancos que habían sido puestos a su disposición por el hospital. La ropa que había usado antes, manchada por lo destrozado y la sangre, no se podía usar más. El lado derecho de su cara dejaba al descubierto unos cortes a lo largo de la ceja. Su brazo derecho estaba vendado desde la muñeca hasta el hombro, que había sido destrozado cuando había golpeado el cristal roto. Sus heridas parecían ser dolorosas, cuando en realidad él no podía sentir nada en absoluto. Eso fue solo una de las glorias acerca de ser él. Uno de los muchos desafíos que tuvo que enfrentar creciendo. Crecía con una rara enfermedad que le llevó a ser completamente insensible hacia el dolor. Nunca antes en su vida llegó a sentirse herido. Podría haber perdido el brazo y aún así, no sentía nada. Este y otro trastorno del que se había enfrentado, fue al que gracias a él, le pusieron muchos apodos insultantes en el poco tiempo que asistió a la escuela primaria, antes de ser trasladado a la educación en el hogar, era el síndrome de Tourette, lo que le causaba tics de una manera que no podía controlar. Él movía su cuello y temblaba incontrolablemente de vez en cuando. Los niños se burlaban de él y le llamaban Tixi Toby, riendo a carcajadas. Él se puso tan mal que decidieron educarlo en su hogar, ya que era muy difícil para él estar en un ambiente de aprendizaje común con niños normales. Toby se quedó mirando por la ventana, su rostro estaba vacío de toda emoción, y cada pocos minutos sus hombros, el brazo o el pie le temblaban. Cada golpe que el coche daba, le revolvía el estómago. El nombre de este muchacho era Tobias Erin Rogers. Y la última vez que Toby recordó que montaba un coche, fue cuando se estrelló. Eso es todo en lo que él pensaba. Inconscientemente reproducía todo de lo que se había acordado antes de desmayarse, una y otra vez. Toby había sido el afortunado, mientras su hermana no había tenido tanta suerte. Cuando llegó el pensamiento de su hermana mayor, no pudo evitar que unas lágrimas salieran de sus ojos, los horribles recuerdos se reproducían en su mente. Su hermana gritando, cuando se hizo una cortada, la parte delantera del coche rompiéndose. Todo se quedó en blanco por un momento. Después Toby abrió los ojos para ver el cuerpo de su hermana, con la frente perforada con fragmentos de vidrio, las caderas y las piernas rotas, las cuales estaban aplastadas bajo el volante, su torso empujado por la bolsa de aire inflada tarde. Esto era lo último que había visto de su querida hermana mayor. El camino a casa continuó durante lo que pareció una eternidad. Después de pocas horas, al fin habían llegado a casa. Era un barrio antiguo, con casitas pintorescas cada una junto a la otra. El coche pasó por delante de una pequeña casa azul, con cristales blancos. Ambos se dieron cuenta rápidamente del viejo vehículo que estaba estacionado frente a la casa, y la figura familiar que se destacó en el camino de entrada. Toby sintió que su cuerpo era consumido por la rabia y la frustración al ver a su padre. ¿Padre? Él nunca fue su padre, él solo fue su progenitor, y si alguna vez fue su padre, nunca estuvo ahí con él, apoyándolo. Su madre estacionó el coche en el camino de entrada antes de apagar el motor y se preparó para salir y enfrentarse a su marido. ¿Por qué está aquí?, dijo Toby en voz baja mientras miraba a su madre que abría la puerta del coche. Él es tu padre, Toby, él está aquí porque quiere verte. Su madre respondió con una voz monótona, tratando de parecer menos inestable.
Sin embargo, él no pudo haber conducido hasta el hospital a ver a Lyra antes de morir, dijo Toby, mientras entrecerraba los ojos por la ventana. Estaba borracho, no podía conducir. Sí, y no se acordó de su hija después. Toby abrió la puerta antes que su madre y se tambaleó al salir a la calzada, donde se encontró con la mirada de su padre, antes de mirar a sus pies con una expresión severa. Su madre salió detrás de él, luego, la miró a los ojos antes de caminar alrededor del coche. Su padre abrió los brazos, esperando un abrazo de su esposa, pero ella se acercó a él, y le pasó el brazo por los hombros a Toby y le influyó para comenzar a caminar en el interior. Su esposo comenzó a decir con una voz ronca: ¿Qué hay de un abrazo de bienvenida a casa? ¿Eh? La mujer hizo caso omiso a las desagradables palabras de su marido, y caminando, pasó con su hijo bajo el brazo de su esposo. Hey, él tiene 16 años, puede caminar por sí mismo, dijo su padre y empezó a seguirlos. Tiene 17 años, Connie fulminó con la mirada antes de abrir la puerta de la casa y entrar dentro. Toby, ¿por qué no te vas a tu habitación para que descanses bien? Voy a buscarte cuando la cena está lista. No, tengo 16 años, puedo caminar por mí mismo, dijo Toby con sarcasmo, le devolvió a su padre la mirada y se fue a su habitación, donde cerró la puerta violentamente. En su pequeña habitación no había mucho. Solo una pequeña cama, un armario, una ventana, y sus muros, que estaban adornados con fotos enmarcadas de su familia. Bueno, en la época en que era una familia. Antes de que su padre se convirtiera en un alcohólico, y actuara con violencia hacia el resto de su familia. Toby recordó cuando su padre estaba discutiendo con su madre, la agarró por el pelo y la tiró al suelo, y cuando Lyra trató de levantar a su madre, el borracho la empujó y ella se golpeó la espalda en la esquina de la cocina. Toby no podía perdonarlo por lo que le hizo a su madre y hermana. A Toby nunca le importó lo mucho que su padre lo golpeara, después de todo él no podía sentir. Lo que le molestó y lastimó fue cómo él intencionalmente dañó a las únicas dos personas que le importaban. Además, cuando estaba en el hospital, donde su hermana respiró por última vez, la única persona que no tenía prisa ni dolor era su padre. Toby estaba junto a la ventana y miró hacia la calle. Podría haber jurado que vio algo en el rabillo del ojo, pero rápidamente le echó la culpa a la medicación que le habían puesto. Un momento después, cuando la cena estaba lista, su madre lo llamó. Toby bajó las escaleras rápidamente y se sentó vacilante en la mesa frente a su padre, y en medio de su madre y una silla vacía. De algún modo estaba tranquilo, ya que sus padres podían comer bien, pero él no quiso comer. En lugar de eso, solo vio a su padre con una mirada vacía, miró a su madre un poco y vio hacia abajo a su alimento no consumido, el que nunca tocó. Toby se fue a su habitación con desaliento, se sentó en la cama, tiró unas mantas sobre su cabeza y se quedó mirando hacia la ventana. Estaba muy cansado, pero no había modo de que él se quedara dormido, no porque no quisiera, solo que no podía, no había mucho en qué pensar. Él se había estado debatiendo consigo mismo. Seguir a su madre y perdonar a su padre, o seguir guardándole rencor. Se alteró al oír la puerta abriéndose, luego se calmó al ver a su madre, esta, caminó hacia la habitación y se sentó en la cama junto a él. Ella se acercó y con una calurosa mirada le acarició la espalda. Sé que es difícil, Toby, lo entiendo, pero te prometo que todo va a mejorar, confía en mí, dijo en voz baja. ¿Cuándo va a irse? Dijo Toby con un tono un tanto inocente en su voz temblorosa. No estoy segura aún cuánto tiempo se quedará, cariño, respondió ella con tono amable. Toby no respondió, él solo siguió mirando hacia adelante en la pared, sosteniendo su brazo dañado cerca de su pecho. Después de varios minutos de silencio, su madre suspiró, antes de que ella se inclinara para besarle la mejilla y se puso de pie para salir de la habitación. Buenas noches, cielo, dijo mientras cerraba la puerta. Las horas pasaron lentamente, Toby no podía dejar de dar vueltas en su cama. Cada vez que él dejaba que su imaginación asumiera el control, podía oír el chirrido de los neumáticos y los gritos de su hermana. Al recordarlo apartó unas mantas, sacó una almohada, se la puso sobre la cara y lloró en ella. Podía sentir cómo su pecho subía y bajaba mientras dejaba escapar cada temblorosa respiración mientras lloraba. Podía oír su llanto lastimero. Él habría estado gritando y llorando si no hubiera presionado su almohada sobre su cara. Después de unos segundos se sacó la almohada de la cara y se sentó, encorvado, respiraba dificultosamente, con lágrimas en sus ojos, no podía dejar de llorar. Aunque trató de evitarlo, pero aún así no podía dejar de quejarse y gemir mientras estaba allí sentado temblando.
Aspiró un poco, se puso de pie y caminó alrededor de su cama hasta la ventana y miró hacia afuera, tratando de respirar profundamente, tratando de calmarse. Se frotó los ojos y miró hacia el grupo de altos árboles de pino en la calle. De repente se detuvo, su mirada se centró en algo que estaba de pie bajo la luz de la calle. No podía apartar la mirada de esa cosa que se situó al lado de la luz de la calle, entonces, notó que eso tenía largos brazos y que lo miraba con ojos inexistentes. Eso no tenía rasgos. No tenía ojos, ni boca, ni nariz, sin embargo, mantenía la mirada hipnotizada en Toby. El zumbido en sus oídos se hizo más fuerte y más fuerte cada segundo que miraba, de repente todo se volvió negro. A la mañana siguiente Toby se despertó en su cama. Se sentía diferente, no estaba cansado en absoluto, y cuando conscientemente se despertó, se sentía como si hubiera estado allí tendido, despierto durante horas. Ningún pensamiento le fluía a través de su mente. Se incorporó lentamente y se tambaleó hacia la pared, pero apenas se levantó, se sintió mareado automáticamente. Se tambaleó hacia la puerta y bajó las escaleras. Sus padres estaban sentados en la mesa, su padre estaba viendo las noticias en el pequeño televisor que estaba en la sala, y su madre estaba leyendo el periódico. Ella rápidamente miró cuando sintió la presencia de Toby detrás de ella. «Buenos días, dormilón, ¿has estado durmiendo mucho?», dijo y lo saludó con una sonrisa. Toby lentamente miró el reloj y se dio cuenta de que eran las 12:40 p.m, quería desayunar, pero hacía frío, me iba a despertar, pero sentí que necesitaba dormir, dijo, y la expresión de la mujer pasó de feliz a preocupada, porque su hijo se resistió a responder a ella. «¿Estás bien?». Toby bruscamente tropezó y se sentó junto a su padre. Sentía como si estuviera en reposo, y no tenía control sobre sus acciones. Veía todo lo que hizo, pero no parecía registrar todo en su cerebro correctamente. Extendió la mano y sin querer tocó a su padre, pero terminó siendo abofeteado. Su padre se volvió hacia él bruscamente y empujó su silla con el pie. «No me toques, muchacho», gritó el hombre. Su madre se puso de pie enojada. «Para. Esta es la última cosa que necesitamos», gritó con una mirada de desprecio a su esposo. Pasaron los días, y las cosas continuaron mal. Connie pasó la mayor parte de su tiempo limpiando la casa, y su desagradable marido pasó la mayor parte de su tiempo desordenando a su alrededor. Era lo que solía ser antes del accidente. Toby nunca salió de su habitación. Se sentaba junto a su cama, y temblaba. Su mente se preguntaba, pero sus pensamientos lo contradecían. Se paseaba alrededor de su pequeña habitación como un animal enjaulado, o miraba por la ventana. Continuó el ciclo insalubre. Connie siguió siendo empujada por su marido, era demasiado sumisa a él, y Toby se quedó en su habitación. Antes de que pudiera pensar dos veces, empezaba a masticar sus manos, rasgando la carne de sus dedos. Él roía sus manos hasta que sangraran. Cuando su madre lo vio, ella reaccionó horriblemente. Corrió escaleras abajo y agarró una venda, envolviendo sus manos en ella. Le prometió que no iba a dejarlo solo desde entonces. Él se aisló tanto que llegó a odiar estar en contacto con otros. Su memoria decreció también. Empezó con faltas de memoria de minutos, horas, días, y así sucesivamente. Comenzaba diciendo tonterías, de cosas que no tienen relación a las conversaciones que tenía. Veía tiburones en su fregadero mientras lavaba los platos, oía gritos en su cabecera y veía fantasmas fuera de la ventana del dormitorio. Todas estas tonterías lo llevaron al psiquiatra. Su madre se preocupó demasiado por su salud mental, ella decidió que sería bueno para él para hablar con un profesional acerca de lo que estaba sintiendo. Connie y Toby entraron en el edificio, sosteniendo su mano y guiándolo. Ella lo acompañó hasta la recepción y comenzó a hablar con la señora que estaba sentada detrás de él. «¿Mrs. Rogers?», preguntó la señora. «Soy yo», Connie asintió. «Estamos aquí para ver a la doctora Oliver, estoy aquí con Toby Rogers». «Sí, por aquí», respondió la señora. La señora se puso de pie y se dirigió con ellos hacia abajo, donde había un largo pasillo. Toby miró la obra de arte enmarcada por los pasillos en sintonía con el sonido de los tacones de la señora en el piso de madera dura. Ella abrió la puerta a una habitación con una mesa y dos sillas. «Quédense aquí, voy a buscar a la doctora, volveré pronto», ella sonrió y abrió la puerta. Toby tropezó en la habitación y se sentó al lado de la mesa. Miró a su madre y la señora antes de cerrar la puerta lentamente detrás de ellos.
Toby miró alrededor de la habitación e intentó quitarse el vendaje de sus manos, pero fue interrumpido cuando la puerta se abrió y una mujer joven con un vestido blanco con manchas negras y el pelo rubio claro intervino, sosteniendo una libreta y un bolígrafo. ¿Toby?, preguntó con una sonrisa. Toby la miró y asintió con la cabeza. Encantada de conocerte, Toby, mi nombre es Olivia. Ella puso su mano para que la saludara, pero vacilante la apartó cuando notó sus manos vendadas. Oh, sonrió nerviosamente antes de aclararse la garganta y sentarse en la silla a la mesa frente a él. Voy a hacerte algunas preguntas, trata de responderlas lo más honestamente posible, ¿de acuerdo? Toby asintió lentamente y puso sus manos en su regazo. ¿Cuántos años tienes, Toby? 17, respondió en voz baja. Ella comenzó a escribir en la libreta. ¿Cuál es tu nombre completo? Toby Erin Rogers. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 28 de abril. ¿Quiénes son parte de su familia? Toby se detuvo por un minuto antes de contestar la pregunta. Mi mamá, mi papá, y. Se detuvo un momento, mi hermana. Escuché lo de tu hermana, querido, lo siento mucho, su expresión se desvaneció en una mirada triste, llena de compasión. Toby asintió con la cabeza. ¿Recuerdas algo del accidente, Toby? Toby apartó la mirada de ella. Su mente se quedó en blanco por un momento. Bajó la mirada hacia su regazo, y en los alrededores, oyó un zumbido tenue. Sus ojos se agrandaron y se congelaron en su lugar. ¿Toby?, preguntó la doctora. Toby, ¿me estás escuchando? Toby sintió un escalofrío por la espalda hasta que se congeló de nuevo y lentamente miró a la pequeña ventana. Se quedó mirando, los ojos como platos, el sonido cada vez más fuerte hasta que de pronto la voz fuerte del consejero rompió su trance. Toby. Ella gritó. Toby saltó y cayó del lado de la silla y una copia de seguridad en la esquina. La doctora Olivia sujetó fuerte su libreta. Había una mirada de sorpresa en sus ojos. Toby la miró a los ojos, su respiración era rápida. Esa noche Toby se sentó en la cama. Sus ojos estaban aturdidos mientras miraba hacia el techo. Podía sentir que empezaba a quedarse dormido, cuando escuchó la dispersión de los pasos hacia abajo su pasillo. Se sentó y miró hacia la puerta de par en par. No había luz, todo estaba iluminado por el resplandor azul luminiscente de la luna por la ventana, dejando una luz fría. Se puso de pie y lentamente se dirigió hacia la puerta, cuando de repente la puerta, que antes estaba abierta, se estrelló en su cara y él cayó. Cuando cayó al suelo, empezó a respirar pesadamente, con los ojos bien abiertos. Esperó unos segundos antes de volver a estar arriba en pie. Él extendió la mano y agarró el pomo de la puerta fría con la mano vendada. Miró hacia el pasillo oscuro y salió de puntillas de la habitación. La ventana al final del pasillo iluminó la oscuridad con la luz de la luna, él caminó hacia abajo. Podía oír los pasos a su alrededor y una risa leve, sonaba como que un niño había quedado delante de él, riendo y corriendo. El pasillo era mucho más largo que lo que se había acordado. Parecía interminable, como el viaje a casa desde el hospital. Oyó un crujido a la puerta delante de él. «Mamá», gritó con voz temblorosa. De repente la puerta se cerró de golpe a sus espaldas. Detrás de él se escuchó un largo y espeluznante gemido. Se dio la vuelta tan rápido como pudo, quedando cara a cara con nada más que su hermana muerta. Los ojos de Lila eran de un blanco opaco y su piel tenía la palidez característica de la muerte. El lado derecho de su mandíbula colgaba, sostenido por un frágil hilo de tejido y músculo. Un cristal sobresalía de su frente y la espesa sangre goteaba por su cara. Su pelo rubio estaba amarrado en una cola de caballo como siempre, vestía una camiseta gris y pantalones cortos de atleta sucios y manchados de sangre. Sus piernas se doblaban en formas en las que no deberían estar. Se veía igual como cuando había sucedido el accidente que ella y la chica se puso de pie, a solo unos centímetros de la cara de Toby, que gritó y cayó hacia atrás. Él empezó a gatear hacia atrás, lejos de ella, sin ser capaz de apartar la mirada de sus ojos muertos. Se arrastró hacia atrás. Se detuvo por un segundo. Reinaba un tenso silencio, solo roto por su llanto. Poco a poco alzó la mirada para encontrarse con la cara en blanco de una figura alta y oscura que se alzaba por encima de él. Detrás de la masa oscura de gran altura había filas de niños, que parecían tener entre 3 y 10 años de edad, con los ojos completamente negros y un fluido negro como el alquitrán chorreando de sus cuencas. Toby soltó un alarido y se puso de pie lo más rápido que pudo, volviendo a caer. Trató de gritar, pero no podía hacer un sonido. Entonces todo se volvió negro. Toby se despertó con un sobresalto.
Se incorporó, hiperventilando. Él jadeó y se sostuvo el pecho con las manos vendadas. Había sido solo un sueño, solo un sueño. Se levantó de su cama. Sentía como un peso enorme. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. No vio nada. No había nadie por ahí. No hay fantasmas. No hay niños. Nada. Oyó el susurro y la tos de su padre por la puerta. Su puerta estaba cerrada. Se acercó y la abrió. Mirando hacia el pasillo una vez más. Caminó por el pasillo hasta la cocina, donde encontró a su padre de pie y mucho humo en su sala de estar. Toby esperó un segundo y lo observó desde la esquina antes de que una sensación de ardor empezara en lo profundo de su pecho. Profundo en su corazón, la ira se hizo cargo de él. Oyó las pequeñas voces imaginarias en la cabeza. Hazlo, 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 gritaban. Se volvió y extendió los brazos. Se sentía como si en realidad tenía control sobre sí mismo, a diferencia de las últimas semanas desde que llegó a casa del hospital. De hecho tuvo pensamientos completos por solo breves momentos, pero fueron nublados por el canto de las pequeñas voces en su cabeza. Mátalo, él no estaba allí, él no estaba allí, mátalo, mátalo, continuaron adelante. Toby tembló. No. No iba a hacerlo. ¿Se estaba volviendo loco? No. Él no va a matar a nadie. No puede. Odiaba a su padre, pero no había manera de que lo matara. Eso fue todo. El último pensamiento que tenía antes de caer en un estado de inactividad, una vez más. La influencia de las voces en su cabeza era demasiada. Comenzó a caminar en silencio detrás de su padre. Se acercó al mostrador hacia el soporte de las cuchillas en la cocina y sacó el cuchillo más grande que había. Lo agarró lo más fuerte que pudo. Sintió una sensación de hacerse cargo de su pecho. Dejó escapar una risita. ¿Fue solo un sueño? Comenzó a reír tan fuerte que tuvo que jadear para respirar. Su padre se dio la vuelta bruscamente antes de sentir una fuerza bruta empujarlo al suelo. Él gruñó. ¿Cómo? Miró al chico que estaba a su lado, agarrando el cuchillo de cocina en la mano. Toby. ¿Qué estás haciendo? Fue a buscar un cuchillo y lo puso delante de él en forma de defensa propia, pero Toby estaba encima de él. Él lo agarró del cuello, pero su padre se le acercó y le cerró la mano agarrándole la muñeca. ¡Alto! Suéltame, pequeño cabrón. Gritó, y con la otra mano tiró un punzón hacia el hombro de Toby, pero él no se detuvo. En la expresión de los ojos de Toby se veía que no estaba cuerdo. Parecía como si un demonio se había apoderado de él. Él gritó y iba a apuñalar a su padre en el pecho, pero él lo bloqueó y agarró su muñeca una vez más. Fue a empujarlo hacia atrás, pero Toby puso su pie frente a él y aterrizó un duro golpe directo a su cara. Su padre retrocedió, pero Toby regresó y clavó el cuchillo directamente en su hombro. Su padre dejó escapar un fuerte grito y fue a sacar el cuchillo, pero antes de poder hacerlo, Toby lanzó su puño derecho en su cara. Él comenzó a golpear con los puños en la cabeza de su padre, riendo a carcajadas. Agarró el cuchillo y lo arrancó de su hombro. Él clavó profundamente el cuchillo en el pecho de su padre y lo apuñaló varias veces en el torso, la sangre se derramaba y salpicó por todas partes. No se detuvo hasta que el cuerpo de su padre se quedó inmóvil. Tiró el cuchillo a un lado y se inclinó sobre su cuerpo, tosiendo y jadeando. Miró a su padre destrozado en la cara y se sentó nervioso, hasta que un grito rompió el silencio. Miró a ver a su madre de pie a unos metros de distancia, cubriendo su boca, con lágrimas en los ojos. Toby. Gritó ella, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Toby se puso de pie y comenzó a alejarse del cuerpo ensangrentado de su padre. Él comenzó a retirarse de la cocina. Se miró las vendas empapadas de sangre en sus manos y miró a su madre por última vez antes de que él se volviera y salió corriendo de la casa. Corrió hacia el garaje y golpeó su mano contra el panel de control en la pared y pulsó el botón para abrir la puerta del garaje. Antes de que él se fuera se quedó con dos hachas de su padre que había estado colgando en el estante de herramientas sobre una mesa llena de frascos, lleno hasta el borde con viejos clavos oxidados y tornillos. Una de las hachas era nueva, tenía un mango de color naranja brillante y una hoja brillante, la otra era vieja con un mango de madera y hoja roma antigua. Tomó ambos y miró la mesa y sus ojos se encontraron con una caja de cerillas, y debajo de la mesa había un tanque de gasolina de color rojo. Él llevó las dos hachas en su mano y agarró los fósforos y gasolina antes de salir corriendo del garaje, por el camino y en la misma calle. Al acercarse a la luz de la calle, que él podía ver su propia ventana de la habitación, oyó las sirenas de policía a la distancia. Se dio la vuelta y las luces rojas y azules entraron corriendo por la calle.
Toby se detuvo un segundo, antes de que él abrió la tapa del depósito de gasolina y salió corriendo por la calle, derramó gasolina sobre la calle, y se volvió a correr hacia los árboles. Sacó un fósforo. Él la golpeó contra la caja e inmediatamente cuando este se prendió lo dejó caer. En un instante, las llamas estallaron a su alrededor. El fuego estaba en los árboles y arbustos a su alrededor y antes de darse cuenta, estaba rodeado por el fuego. Las siluetas de los coches de policía no eran visibles a través de las llamas, mientras retrocedía hacia el bosque a su alrededor, miró a su alrededor, pero su visión era borrosa, su corazón latía con fuerza y cerró los ojos por un momento. Esto fue todo, este fue el fin. Toby sintió una mano en su hombro. Abrió los ojos y miró a ver una gran mano blanca con dedos huesudos largos que descansaban sobre su hombro. Siguió el brazo hasta ver a una oscura figura imponente. Parecía estar vestido con un traje negro oscuro, y su rostro estaba completamente en blanco. Toby tenía su visión borrosa y estaba rodeado por el sonido de zumbido en los oídos. Todo se quedó en blanco. Eso fue todo. Ese fue el final. Así fue como Toby Rogers murió, pero así fue también como Tixie Toby nació. Unas semanas después Connie se sentó en la cocina de su hermana. Su hermana, Lori, se sentó a beber una taza de café. Hace unas 3 semanas, Connie perdió a su marido y a su hijo, y unas semanas antes, ella perdió a su hija en un accidente de coche. Desde entonces se fue a vivir con su hermana. En la televisión el periodista empezó a introducir el nuevo titular. Tenemos noticias de última hora. Ayer por la noche se ha producido un asesinato. Las víctimas, 4 niños que habían estado acampando en el bosque anoche. Los niños habían sido apuñalados. Los investigadores han descubierto un arma en la escena del crimen que parece ser una vieja hacha de filo embotado. Los investigadores han sacado el nombre de un posible sospechoso, Toby Rogers, un niño de 17 años que hace unas semanas había apuñalado a su padre y trató de cubrir su escape mediante la creación de un incendio en las calles y la zona de bosque alrededor del barrio. Aunque habían creído que el niño había muerto en el incendio, los investigadores sospechan que Rogers todavía está vivo, debido al hecho de que su cuerpo nunca fue encontrado. Finalmente era Halloween y aprovechando que harían un concurso de disfraces en mi escuela, Brad le pidió a su madre que le consiguiera un traje y una máscara blanca, con la idea de disfrazarse de Slenderman, ya que nadie lo conocía en su escuela y podía ganar el concurso con él. Ese mismo día, su madre llegó con las compras y Brad, con toda emoción, fue a ver el traje que le había comprado, pero al examinarlo se dio cuenta que no era exactamente como él lo había pedido. O al menos eso pensaba Brad de 13 años, sin saber lo que realmente le iba a suceder. Pero mamá, te había dicho que el saco debía ir con botones negros, no con dorados. Perdón hijo, pero hoy en día es muy difícil conseguir ese tipo de saco. Y la máscara te dije que era sin cara, esta tiene ojos y boca para respirar. Les dije a los de la tienda tu pedido, pero no encontré ninguna máscara así, por lo que te traje esta, al menos así podrás disfrazarte de otra cosa. Pero yo no la quería así. Enojado, Brad se fue a su cuarto debido a que a él le encantaba Slenderman y no quería disfrazarse de otra cosa ese día, por lo que se le ocurrió buscar por internet cómo hacer ese tipo de máscaras, encontrando que podía improvisar con licra blanca, ya que a través de la licra se podía ver. Así, fue donde una costurera para que le arreglara la máscara, recibiendo la mala noticia de que estaría lista en 3 horas, justo cuando tendría que estar en la escuela, por lo que le encargó a su madre que fuera por ella y se la llevara a la escuela. Ya en el lugar mencionado, sus compañeros se burlaban de él, solo por estar usando un traje que, según sus opiniones, no tenía gracia por no ser un disfraz, pero a él no le importaba, estaba preocupado de que su madre llegara de una vez. Pasado el rato llegó el momento de decidir el ganador del concurso de disfraces y él estaba casi llorando porque su madre no llegaba a la escuela con la máscara. Tenemos un ganador, dijo el director por el altoparlante. Espere, gritó Brad. Todavía no llega mi madre con lo que falta de mi traje. Lo siento Brad, pero no podemos esperar. Solo le pido unos minutos. Pasaron 10 minutos y llegó su madre con la máscara. Brad emocionado fue con su madre por la máscara, se la puso bien contento esperando que todos se sorprendieran por lo genial que era su disfraz, pero las reacciones fueron lo contrario, empezaron a reírse y a abuchearlo. Lo siento Brad, dijo el director.
Tu disfraz todavía es muy simple, pero me esforcé tanto en hacerlo. Perdón Brad, pero no ganaste. Después se dirigió otra vez al altoparlante y dijo: el ganador es Peter Robinson con su impresionante disfraz de hombre lobo. ¿Qué? Gritó Brad todo molesto. Pero su traje es muy visto. Su traje está muy bien hecho y el tuyo muy simple, así que él gana. Él se fue molesto a casa, no quería saber nada de la escuela ni de su madre, porque a él no solo le encantaba el personaje Slenderman sino que también lo admiraba. Leía su creepypasta cada noche antes de dormir, conocía todos los lugares donde él había aparecido, cómo es, cómo se creó, todo. Él soñaba algún día encontrarse con él. Ese mismo día se le ocurrió algo diferente, se cortó las venas con un pedazo de corteza filosa y con sangre pintó y resaltó el símbolo que estaba debajo de él. Después de todo, si nadie más sentía admiración por su héroe, no valía la pena vivir si no lo veía ese día. Por el camino, había un viejo bosque, por el cual siempre pasaba y se quedaba horas sentado, solo, esperando, soñando que un día llegara Slenderman y se le apareciera. Como cualquier día se sentó en un viejo tronco a esperar, dibujando un símbolo que él conoce y se rumorea que con ese símbolo él aparecerá ahí. Era una enorme cruz dibujada y exaltada en una circunferencia, pero nunca había resultado y nunca aparecía. Pasaron las horas y Brad estaba desangrándose, pero con sus últimas fuerzas seguía resaltando el símbolo. Él estaba a punto de desmayarse cuando de repente, siente que alguien lo vigila, una presencia oscura y sombría, pero que él siempre había querido sentir. Era Slenderman que estaba enfrente de él. Parecía confusa la situación porque Slenderman solo lo veía, ahí desangrándose, parado sin hacer nada. Vamos Slenderman, asesíname, sería el mejor honor para mí, gritó Brad con su último aliento. Slenderman le quitó la máscara a Brad y con uno de sus tentáculos sacó un líquido espeso parecido a la sangre pero color negro y le dibujó una marca que él conoce bien. Le dibujó la extraña cruz exaltada en la circunferencia con ese extraño líquido. Después de eso Brad se desmayó. A la mañana siguiente, Brad se despertó en su habitación, creyendo que todo lo que había pasado era un sueño, pero no fue así. Su madre, quien lo esperaba en la cocina para desayunar, le explicó que lo encontraron en el bosque dormido, con un líquido negro áspero tipo sangre pero color negro rodeándolo y con una cruz en una circunferencia marcada en su cara, la cual todavía no se ha quitado. Rápidamente Brad corrió al baño a verse, efectivamente, tenía la cruz en la circunferencia en su frente, se sentía feliz porque había conocido a su ídolo, pero su madre fue al baño y le dijo: quiero que te borres esa cruz de ahí. Pero madre, no quiero. ¿Por qué no quieres quitártela? Dijo toda exaltada. Porque Slenderman me la hizo. ¿Quién? Slenderman, del personaje que me disfracé ayer. Hijo, estás alucinando, no existe esa cosa, así que en estos momentos te bañas y te limpias eso. No madre, es real, lo vi, y no me quitaré esto. Como eres desobediente, su madre lo agarró y le empezó a lavar a cara, con jabón, estropajo, todo su arsenal de limpieza, pero nada daba resultado, como si su marca fuera parte de su piel. Él y su madre fueron al patio a buscar algo con que limpiarlo, y vio un árbol que nunca había estado ahí, era un árbol enorme y oscuro. Su madre, extrañada de ver un árbol ahí, se acercó y el árbol sacó un gran tentáculo de la parte de atrás. Era Slenderman que estaba vigilando a Brad. Brad no se sintió mal, porque le tenía más admiración y afecto a Slenderman de lo que le tenía a su madre. Él sabía que le pertenecía a Slenderman, pero sin embargo, no se sentía mal por eso, le encantaba la idea. Después de eso Slenderman con una voz demasiado débil dijo: ya tomé venganza de uno, ahora ¿de quién quieres que me vengue? Brad, sabiendo de qué se trataba lo que le dijo, respondió: de Peter Robinson por ganarme el primer lugar, del director por decirme que estaba mal hecho y de toda la escuela por burlarse. De acuerdo, pero me tendrás que hacer un favor. ¿Un favor? Tendrás que hacer todo lo que yo te pida e ir a donde yo te diga, lo que sea por ti, amo. Así que Brad fue a su armario y se puso una capucha amarillenta, un pantalón de mezclilla y una vieja máscara que parecía pasamontañas con ojos y boca tapados para que no los reconocieran.
Así fue a la escuela y él junto con Slenderman empezaron a asesinar a cada uno de los que estaban ahí. Después de haber matado a todos, Slenderman dijo: «Hemos terminado aquí, ¿listo para irte?» «Sí, mi amo». Tim en su infancia tenía varias alucinaciones, las cuales le presentaban siempre a un ente, un hombre alto, sin cara y con traje, el cual lo observaba siempre a la distancia. Es por esto que desde muy temprana edad, tuvo que consumir unas pastillas, las cuales fueron formuladas, ya que tuvo que ir al psiquiatra porque ya estas lo estaban perjudicando y se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Estas ayudarían a Tim, a que las alucinaciones desapareciesen poco a poco, hasta que se haría adolescente y dejaría las pastillas por completo. Este ya no vería a ese ser y viviría una vida normal, hasta que entraría a la universidad, en donde conocería a Brad, Alex y demás personas, las cuales le dirían a Tim, que si quería unirse a un proyecto, el cual trataba de una película, este aceptaría y ahí comenzaría a hacer amigos, tales como Brad y Alex, de los cuales Alex sería el que llevaría el proyecto y el que le diría a Tim y Brad que se uniesen. Todo iría bien, hasta que comenzarían a pasar cosas muy extrañas como estáticas en las grabaciones, efectos post-scare y más. Esto haría que varias personas se salieran del proyecto, pero a Tim, Brad y Alex, no les importaron y siguieron con los que aún querían seguir a pesar de esto, hasta que Tim en una de estas comenzaría a ver a ese ser que aparecía en su alucinación, el cual lo asustaría mucho y comenzaría a hacerlo cuestionar, con el paso de los días, si este era una alucinación o si realmente existía. En el rodaje de la película, comenzarían a desaparecer personas y en una de esas Alex se lo llevarían también. Este regresaría pero ya no sería el mismo, se había vuelto bastante agresivo y muy paranoico. Además decía que ese ente le había mostrado cosas que nadie debería de ver. Todo esto se iría a peor y Alex sería expulsado. Tim y Brad intentarían contactarlo pero no tendrían éxito. Entonces una noche Tim tuvo un extraño sueño en el cual aparecía el ente. Este le haría hacer varias cosas. Tim cuando estaba en no sentía que fuera un sueño, sino que todo lo que estaba haciendo fuera despierto. Esto le haría tomar las pastillas otra vez, ya que se estaba volviendo loco por esto, pero para su mala suerte siguió soñando con el ente. Incluso en uno de esos sueños vería a Alex y Brad. Todo esto llegaría a un punto en donde una máscara le aparecería en su cuarto. Esta era blanca y tenía labios y ojos pintados de color negro. Esto haría que Tim se cansara y decidiera actuar. Este tomaría una cámara y iría al bosque, el cual era el de sus sueños, ya que este pudo conectarlo con el que estaba cerca a la universidad, así que iría hasta ahí y pasaría mucho tiempo, hasta que el ente le aparecería. Este entonces comenzaría a tener dolores de cabeza y además vería como la imagen de la cámara se distorsionaba más y más, tanto que ya casi ni transmitía imagen alguna, solo estática. Después de que Tim viera esto, sentiría más dolor y perdería la consciencia. Al otro día despertaría y se encontraría con la máscara y la cámara en su cama. Además este vestía una chaqueta amarilla, usaba guantes y pantalones diferentes, junto con sus zapatos. Al revisar la cámara vería el video y vería como él sostenía la cámara y hacía cosas atroces, y además de esto vería como al final el ente aparecería y este se quedaría ahí mirándolo, brotándole tentáculos de su espalda. Ahí se acabaría el video. Tim ahora está perdido en el bosque junto con Brad, ahora conocido como Odie, atrapado con él y siguiendo las órdenes de Slenderman, además adoptando la personalidad que le había dado su creador, la cual haría que Tim durmiese y que ésta tomase el control. Claro que a veces Tim vuelve, él ya está enterado de todo esto, pero no puede hacer nada, ya que Mask y su otra personalidad es mucho más fuerte que él y además este no puede hacer nada en contra de Slenderman.